Amén. Fue una alabanza llena de gracia. Aunque vivamos un día, queremos ser discípulos. Amén. Discípulo, discípulo. En la Biblia busca a los discípulos y establezcan discípulos, no la iglesia. No es que establezca la iglesia Yeon y haya mucha multitud, sino que levanten los discípulos. No sean multitudes creyentes, sino sean discípulos. ¿Cuál es la diferencia de multitud y discípulos? Discípulos son entrenados. Por eso la diferencia es, los creyentes durante un año viene solo la iglesia y viene con esfuerzo, pero los discípulos vienen alegremente. ¿Por qué? Viviendo en la vida, en sus campos, transmite a Jesucristo. Por eso están alegres y contentos. Por eso es totalmente diferente un creyente y un discípulo. Hasta la cara son diferentes. Los discípulos tienen alegría, tienen vitalidad, tienen esperanza. Todos los creyentes de Yeon sean los discípulos de Jesucristo. Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ya estamos en el primer nivel de Corona 1.9. Semana pasada era 1,5 y ya se bajó por nivel primero. Por eso no hace falta dejar distancia social. Podemos achicar y podemos cuidar un poquito más que antes de Corona 1.9. Ya no existe por internet. Quiero que ustedes tengan restauración del culto del campo, del culto del templo, delante de Dios. No delante de los hombres, sino delante de Dios. Quiero que entreguen el culto. Vamos a saludar entre hermanos juntos. Usted, al creer Jesús, recibieron la vida eterna. Depende de que tengamos vida eterna o no, depende de nuestra vida de fe. Y es diferente la actitud delante de Dios. Tener la vida eterna. Ustedes tienen ya la vida eterna. Con esta palabra voy a dar con el título de discípulo a apóstol. Durante 4 semanas pasadas, vimos a los 12 discípulos que estableció personalmente Jesús y vimos cuáles eran vida de absolutos discípulos. Jesús, al llamar a los 12 discípulos, si vemos esa imagen, en verdad no había nada para mostrar, nada para demostrar. Gentes todos normales. Y entonces Jesús, ¿cómo pudo llamar a ellos como discípulos de Jesús? Hasta que me muevo la cabeza, que es muy raro. Ellos tenían muchos errores, equivocaciones, tenían su carácter y eran fuertes sus caracteres. Y además, no había nada para demostrar en el mundo. Pero Jesús hizo muchos milagros y escucharon la palabra de la verdad y levantó muchas obras. Ellos miraron y experimentaron, pero los discípulos eran muy lentos su crecimiento de fe. En una palabra, es un tren que para todas las estaciones. Pero ellos, quienes eran normales, al estar junto con Jesús, al ser entrenado, discipulación, y al recibir el Espíritu Santo en aposento alto de Marco, al recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se cambiaron 180 grados totalmente. Se cambió por otro ser espiritual. Ni siquiera un día, en el momento. Todo personalmente recibieron su misión y se establecieron como devocionador fiel y establecieron como testigo de la resurrección.
esta elección de Jesús, la elección de discípulos, nos da la verdadera esperanza. Yo también puedo ser discípulo. ¿Quién soy débil? ¿Quién soy un pecador? ¿Quién tengo complicaciones en mis pasados? Pero podemos ser elegidos como discípulos. No importa el trasfondo que viví hasta ahora. No importan mis situaciones, mis habilidades. No importa nada de esos. Yo soy la persona que me llamó Jesús. Cualquier persona puede ser discípulo de Cristo. Cualquier persona puede ser testigo de Cristo. Cuando recibimos el Espíritu Santo de Cristo, podemos ser discípulos. Es la palabra que podemos ver. Por eso los creyentes de la iglesia Jehová no digan, yo no puedo hacer nada, Dios no me interesa, a mí tampoco me interesa, Dios tiene que salir de esa incredulidad rápidamente. Todos los creyentes de la iglesia Jehová, sabiendo esta verdad, esta identidad, que somos absolutos discípulos de Cristo, quiero que guardemos en nuestra tabla de carne de corazón que yo soy el discípulo de Jesús. Amén. Y entonces, los pasos, cada paso de ustedes, el contenido de la vida, pueden vivir una identidad que como discípulos. Entonces, ¿cómo, si es absoluto de Cristo, discípulo de Cristo, cómo serían? Entregaría el culto correctamente todos los domingos. No solo eso, no faltarán los eventos que hay en la iglesia. Si es absoluto discípulo de Cristo, va a ser fiel del cargo mío de la iglesia. Eso es absoluto discípulo. Si es absoluto discípulo de Cristo, van a hacer la ofrenda entero, correctamente. En una palabra, cada acción es mía, se cambia una vida de salvar las personas, no matar a las personas, sino de salvar. No solo esta vida espiritual, sino en esta vida cotidiana, depende qué identidad tenga yo, cambia enormemente diferente. Si vemos en el capítulo de hoy, Jesús dice que nosotros tenemos que tener absoluto discípulo de Cristo y está explicando cómo debemos vivir. ¿Cuál es el núcleo de eso? Es tener una vida de persona enviado. Que Jesús, que Dios me mandó a este mundo y me dio tiempo para que viva como un discípulo de Cristo. No sabemos cuándo nos vamos de este mundo. Nosotros somos gentiles como un viajero, como un pasajero, y nos vamos al cielo. Depende del horario de Dios. Todo el mundo se va de este mundo. Por eso, viviendo en esta vida, ¿qué es lo que tenemos que resolver? Solucionar es vivir una vida de una persona enviado. No hay que vivir una vida como los incrédulos de decir que este mundo termina este mundo y termino. No. Si vemos en Mateos versículo 2, capítulo 10, versículo 2, salen los nombres de 12 discípulos, pero hay una expresión especial. Dice que es apóstol. En el versículo 1 nombran los nombres de discípulos y al venir, versículo 2, de discípulos se pasó a apóstol. Está haciendo esa expresión especial Jesús. Pero aquí está el contenido muy importante, un contenido espiritual. La razón de que Jesús llamó Jesús es para ocupar el papel de discípulos. Como el título de hoy, nuestra vida también tenemos que ser de discípulo, tenemos que cambiar a apóstol.
¿Qué es discípulos? En griego se llama matetes. ¿Qué quiere decir matetes? Matetes tiene el significado de que aprende el que memoriza. En una palabra es un concepto de entrenamiento. Quiere decir que son seguidores de Jesús. Es el contenido, es el concepto fuerte. Por eso ellos fueron entrenados durante 3 años con Jesús, pero ya se fue Jesús. ¿Y qué quiere decir apóstol? Se avanza un paso más del concepto de discípulos. En griego se llama apóstolos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Son las personas enviados. De ser entrenado se cambia de ser enviado. El significado angosto quiere decir, son los 12 apóstoles, son 12 discípulos, pero si vemos en la Biblia, Pablo también lo nombra como apóstol. Pablo nunca vio a Jesús, pero le está nombrando como apóstol. ¿Por qué? Ocupó Pablo la misión de encontrar a Jesús resucitado y vivió una vida de testigo de transmitir el Evangelio. Por eso le nombra como apóstol. Y aparte de Pablo, hay personajes que no eran discípulos de Jesús. El hermano de sangre de Jesús, quien es Jacobo, Bernabé, Andrónico y Junia. La Biblia está apareciendo así. Al encontrar, ellos son las personas que encontró a Jesús resucitado. A ellos le dijo todo apóstol. Por eso ellos, siguiendo los pasos de Jesús resucitado, ellos transmitieron el Evangelio. Por eso, el significado ancho, podemos decir que nosotros somos embajadores plenipotenciarios enseñando el Evangelio, y las personas que van ampliando el reino de Dios son los apóstoles. Por eso nosotros también tenemos que tener el concepto, el conocimiento de apóstol espiritual y tenemos que desafiar para este evangelismo. No sale la voz ustedes. Yo le dije que es el conocimiento de apóstol, no apóstol ustedes. Quiero que ustedes desafíen en su fe, son diferentes. Vivir una persona con esta conciencia y con una persona que no tiene esta conciencia es diferente. La vida, la calidad de vida, su pensamiento es diferente, la palabra es diferente. A través de la palabra de hoy, todos los creyentes de la iglesia Yeon puedan disfrutar esta misión de ser apóstol, de ser absoluto discípulo de Cristo, y quien tiene que reconocer como son apóstoles espirituales. Ustedes no viven este mundo para ganar dinero y vivir y comer. No estamos en ese nivel, porque es necesario, pero nuestra esencia es apóstol de Cristo. ¿Qué es apóstol? Apóstol es transmitir a una comunidad, a todos los lugares, transmitir esa influencia espiritual. Quiero que todos sean así. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Como punto 1 es un evangelista que da de gracias. Vamos a leer versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entraréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús está mandando a sus discípulos. Aquí la palabra envío quiere decir que están dando una misión especial y está reemplazando por Jesús y lo está misionando. Lo que están comisionando, como está comisionando como un embajador plenipotenciarios para que ocupe esa misión. Por eso nos envió Jesús a este mundo. Pero si veamos en el capítulo de hoy, sale una palabra muy extraña: que no vayamos por camino de gentiles y que no entraremos en la ciudad samaritanos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Si no podemos llegar a entender correctamente, podemos tener confusiones. Entonces quiere decir que no vayamos a transmitir evangelio a los gentiles.
esta palabra no quiere decir que no hagamos evangelizaciones a los gentiles, sino que este evangelio para recibir todo hay un horario exacto. Jesús, al ser resucitados, después de ascender, en Hechos 1:8, es la última palabra que dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Cada campo tiene un horario. Si en Romanos, Pablo también dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente y también al griego. Está aclarando así. Primero a los judíos les llega la bendición del Evangelio y después esa bendición de los judíos se va ampliando a los griegos, a los gentiles. Jesús enviando a sus discípulos dice así, sino id antes de la oveja perdida de la casa de Israel. ¿Cuál es la razón que dijo esta palabra? Tenemos que entender esto. Volviendo de hablar, quiere decir que nosotros tenemos que mirar a nuestros alrededores, las personas que están alrededor nuestro, las personas que no saben cuál es el problema de Génesis 3, de nuestros familiares, de los no creyentes, de mis parientes, a los conocidos míos, a los compañeros del trabajo. Quiere decir que hay no creyentes. En Mateos capítulo 9:36 dice que hay almas que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Quiere que vean primero esas personas alrededor, aunque viniendo a la iglesia y están metidos en una vida religiosa y no pueden entrar en el Evangelio. Hay muchísimas personas alrededor mío. Hay muchas personas que están haciendo una vida religión. Dice, personalmente vive limpio, con esfuerzos, pero al no saber el Evangelio, ellos no pueden disfrutar el Evangelio. Por eso ustedes tienen que liberar a ellos por el Evangelio. Las personas que están atrapados por la ley, que están temblando a los religiosos, que no se confunda que no es Dios temorosos. Quiero que ustedes vayan a decir la verdad de Jesucristo. Si hay muchísimas personas alrededor de ustedes, del trabajo, de la región, de sus familiares, si ustedes no tienen interés de los no creyentes que están alrededor de ustedes, pero ¿cómo van a salvar a 237 naciones? Si no transmiten el Evangelio, ¿a dónde van a ir? Es importante la evangelización mundial, pero lo primero es salvar a los hermanos que están alrededor de ustedes. Así pueden hacer la misión. Ustedes no experimentaron el campamento. Yo fui a Tailandia. Al no saber el tailandés, tuve con el material del evangelismo, señalaba con los dedos, porque no sabía hablar el idioma tailandés. Y me sentía muy tapados y haciendo campamentos. Al escuchar el foro, ¿por qué no hice evangelismo en coreano cuando yo estaba en Corea? Al hacer con el dedo, me sentía muy tapado. Y eso lo van a sentir cuando vayan a otros exteriores. Al no saber hablar inglés, en ese momento, ¿qué es lo que tienen entendimiento? Con mi coreano voy a transmitir el Evangelio cuando vuelva a Corea. Eso tiene que experimentar. Por eso nosotros, al entrar al año 2020, el mensaje del año era una iglesia para cada una persona. Pero a través de Corona 1.9 estamos frenados porque no podíamos encontrar cara a cara. Pero ya queda 2 meses y ya está, las restricciones es un poquito más leve. Así que quiero que ustedes intenten una iglesia para cada una persona. Siéntelo, sentarlo al lado suyo y entreguen el culto. Va a llegar la emoción de salvar a los incrédulos y vean, experimenten un incrédulos al creer Jesús, que sea un creyente, van a volver locos. Al no experimentar esto, al ser pastor, al no experimentar esto, se pelea la iglesia, se divide la iglesia. Yo cuando iba al seminario teológico,
Le pregunté a los alumnos, ¿ustedes alguna vez evangelizaron a alguien? ¿A cuántas personas evangelizaron? ¿Pudieron orar? ¿Alguna vez oraron? ¿Alguna vez oraron? ¿Hicieron oración de ayuno? ¿Ustedes alguna vez ayudaron 3 días y orando por esas personas? ¿Cuántos devocionaron la iglesia y vinieron para el seminario teológico para ser pastor? Yo le reté porque yo tenía mucha edad. Desde ahora oren. No tiene que ser un pastor traidor. Dios lo juntó 300 personas y le dije que ahora también, si siendo el mismo alumno teológico, le dije que si no van a hacer eso, que regresen en el acto ahora. Queda 2 meses este año. Ustedes, hay un deseo en su corazón. Primero es dinero seguro, materiales. Y después la salud. Y después mis hijos, que puedan aprobar las pruebas, exámenes. Dios ya sabe eso. La necesidad de ustedes, Dios sabe. Antes de esos, ustedes cumplan el deseo de Dios. Abracen un nombre a un alma y ore por él. Con todo el corazón ore. Entonces, si Dios nos da las cosas que ni siquiera pedimos, ustedes tienen que saber primeramente cuál es la voluntad de Dios. Y siempre vive con mi voluntad. Todo sea a mi voluntad. Cumpla mis deseos. Por eso no tiene la respuesta de oraciones. Dios seguramente está preparando las personas alrededor de ustedes, las personas para ser aceptado Jesucristo. Y también nos va a dar, si ustedes tienen el corazón, cuando abran los ojos, al estar oscuros sus ojos, aunque le den las personas para evangelizar, ni se dan cuenta, viniendo a la iglesia. Por eso no cumplen el deseo de ustedes. Ustedes quiero que verifiquen. Verifica alrededor de ustedes. Y cuando les llegue a alguien en su corazón, oren concentradamente por esa persona. Todos los incredulidades, todos los que están atrapados por Satanás, que están tomando todo el pensamiento de ese no creyentes, ustedes oren. Perdone a esa alma, sálvalos para que tenga vida eterna. Entonces, Satanás hace el trabajo de transmitir nuestra oración. Nosotros decimos Padre a nuestro Dios, pero los ángeles no pueden decir padres. Por eso nosotros oramos y transmitimos a los incrédulos. Como lo que yo experimenté con una lanza, sentí que una lanza lo pinchaba. Por eso ese incrédulo, el que estaba dentro de ese incrédulo, se iba sufriendo a través de la oración. Por eso Dios actúa perfectamente, porque es el deseo, es el orden de Dios. Cuando al quebrantar la fuerza oscuridad, ellos van a volver a Dios. Vamos a leer versículos 7 y 8. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad vuestro demonio. De gracia recibisteis, das de gracias. De gracia recibisteis, das de gracias. ¿Cuál es disfrutar verdaderamente el Evangelio? Está abreviando a través de esta palabra que Jesús es la solución de todos los problemas. Este Evangelio de la verdad. Si recibimos de gracias, quiere que nosotros demos de gracias. Porque este Evangelio, el valor es muy grande. No podemos cambiarlo por dinero. Por eso nosotros tenemos que dar como regalos. No es nacido por hechos, así que no tiene que ser humilde. Por eso, por ninguna fuerza
podemos obtener esta vida eterna. Por eso Jesús nos dio de regalo a nosotros. No es por vuestra fuerza, vuestras esfuerzos, sino es absoluta gracia de Dios. Por eso nuestra vida siempre tiene que correr el agradecimiento a Dios. Gracias por salvar como un pecador mío. El amor grande es perdón, pero ser utilizado como instrumento para el reino de Dios. De eso tenemos que estar agradecidos. Agradecimiento de las cosas que Dios me está dando todos los días. Y de ese agradecimiento nosotros tenemos que decir y salir a decir, el reino de los cielos se ha acercado. La persona que envía se va a ocupar de todo, así que la persona a quienes ustedes enviados, digan ese nombre nomás. Quiero que ellos, porque a través de fe obtenemos la salvación. Había un alumno primario que tenía una buena fe y estaba yendo al parque de diversión y vio un señor mirando el libro, quien es un profesor del universitario, y le dijo, hola señor, crea en Jesús. Y el Señor le dijo, no, cree tú solo, yo no quiero. Entonces este niño le dijo, Señor, si no crees en Jesús, vas a ir al infierno. Fue tan sencillo esta palabra. Y cuando estaba leyendo el libro, y no podía leer el libro, y no podía concentrar de leer el libro. Y volvió a casa el Señor y todo el tiempo pensaba, se le recorría el pensamiento de lo que dijo el niño y no podía ni comer y no podía dormir. Solo escuchaba la palabra de, si no crees en Jesús, vas a ir al infierno. Y entonces no podía aguantar ese sufrimiento y fue a encontrar un pastor que estaba alrededor de su casa y le contó esta historia. Y el pastor le dijo, es corto, crea en Jesús. Por eso escuchó el Evangelio y aceptó a Jesucristo. El evangelizar es tan sencillo. Como ustedes saben, en Dolpina, nuestras fuerzas y es muy famoso este señor. Jesús tenía un sentimiento que iba a tener un cáncer. De tercer año de la escuela mayor. Y se metió en una iglesia, Tongilgyo, que es la iglesia universal. Y este doctor que fue a la iglesia Unificación salió de ahí y al encontrar a un pastor y un pastor le dio la Biblia a este doctor y le dijo, no quiero. Llévatelo porque voy a tirar al tacho de la basura. No, cuando tenga tiempo, míralo. Y se fue el pastor. Y esa Biblia, en vez de tirar al tacho de basura, dejó en sus muebles y empezó a venir el temor de cáncer y empezó a venir y le vino un pensamiento de temor y desde ese momento tenía conflicto en su vida. Por eso, en un momento, oró 30 minutos de si existe Dios, hágame encontrar. Si existiría Dios, hágame encontrar. Y no había ningún ruido. Y no habrá. Y
Al admitir que no existe Jesús, Dios abrió la Biblia y salió el mensaje y creyó a Jesús, creyó a Dios. 이게 암 환자 하나 왔는데 보니까 이게 지가 모르는 안식관에 진짜 심판하는 진리인데 이 가짜라. 그래서 빠져나왔는데 3년 됐다. Por eso salió de la iglesia de idolatría, salió de 3 años y solo le dio la Biblia. Y la alumna le dijo, cuando no creen en Jesús van a ir al infierno. Es difícil evangelizar. No es que hago yo. Hablando de la palabra de vida, nosotros no vamos a perder nada. El que crea o no es lo que hace Dios. Mi misión es solo transmitir el Evangelio. Nosotros recibimos de gracia, gratis. Entonces tenemos que darlo gratis. Por eso, ¿cuál es ser un evangelista magnífico? Es transmitir. Cuando transmite, se ve como un evangelista magnífico. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que tengan una vida de evangelista. Punto 2 es un evangelista confiado. Vamos a leer versículo 9-10. No os proveéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de túnica, ni de calzado, ni de botón, porque el obrero es digno de sus alimentos. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ocupa todas las cosas a quienes son evangelistas. Los pensamientos de ustedes, ¿de qué están llenos? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Están llenos de la preocupación de los materiales. A través de Corona 1.9 puede haber más posibilidad. Señalando esta época, le dice estar juntos con las coronas. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora, desde ahora tenemos que vivir con el coronavirus. Por eso nuestra vida está dando mucha influencia, grandes influencias en nuestra vida. En estas situaciones, ¿cómo podemos prevenir? Un consultor famoso de Estados Unidos, Jim Collins, las empresas que tuvieron éxitos no están teniendo solo una esperanza optimista, sino están enfatizando en la conciencia de la realidad y afrontan de manera óptima. Y hablo así: enfrentate a la dura realidad, pero no pierda la fe. Esto tiene una relación de nuestra vida espiritual. Aunque en nuestros ojos nos lleguen en problemas, sufrimientos, percusiones, pero no tenemos que perder esta fe verdadera de Dios. Aunque venga cualquier situación, no tenemos que olvidar, no tenemos que dejar esta fe de Dios. ¿Quién gobierna nuestra vida? Nos gobierna nuestro Dios todopoderoso, Dios de Creador. Porque nosotros estamos debajo de las manos del Señor. Esto es la confianza. Nosotros estamos de la mano de Dios. El que gobierna esta historia es Dios. Hablando fácilmente, historia. Historia. ¿Quién es la historia? ¿De quién es esta historia? Es antes de Cristo y después de Cristo. Crean o no, aunque crean a Jesús o no, la historia corre antes de Cristo y después de Cristo. AD, BC. Ellos admiten eso, pero no creen en Jesús. Jesús está gobernando la historia de este mundo. Ustedes son las personas bendecidas que creen a Jesucristo, que están en el corriente de la salvación, de la historia de la salvación. La gente es creyendo la historia, pero no creen a Dios. ¿Cómo es Jesús es el Salvador? Al creer Jesús tenemos la salvación. ¿Dónde existe esa palabra? Ustedes, creer es la creencia. Al obrar Dios, yo, a través de escuchar la palabra, creo esa palabra. Por eso nosotros no tenemos que perder la fe.
Tenemos que aferrar seguramente que nuestra vida, el que gobierna mi vida, no es mi jefe, no es la persona que tiene mucho dinero, sino es el Dios Todopoderoso. Estamos debajo de absoluta soberanía de Dios. Por eso, en cualquier situación, no tenemos que estar frustrados y desesperados. En Corintios 4, 8, 9 dice que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aunque hagan cualquier cosa, nosotros no somos destruidos. Somos la persona que obtenemos este tesoro de Jesucristo. Esto es el privilegio nuestro. Por eso nosotros tenemos que tener una fe de coraje. Tenemos que ir confiadamente y desafiar confiadamente. Tenemos que vivir una vida así. Si vemos el versículo 12-15, y al entrar en la casa saludarla, y si la casa fuese digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no nos recibiréis, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día de juicio será más tolerable del castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuál es el significado de la palabra del principal? Que un evangelista tiene que tener la valentía, tiene que ir confiadamente, tiene que estar confiados, porque a un evangelista tiene el poder de bendecir, tiene el poder de orar por la paz. Aunque parece que son pobres, pero son las personas que hacen enriquecer a muchas personas. Son las personas que ocupan de decir el misterio del cielo. Tenemos que tener esta confianza espiritual. Con esta confianza espiritual tenemos que mirar al campo y tenemos que salvar al campo. Como discípulo, absoluto discípulo del campus. Todas las palabras del capítulo está insistiendo que un evangelista, cualquier cosa que haga, es la bendición. Dentro del evangelismo está la restauración materiales, de la salud, de la vida. Al experimentar una sola vez, ustedes van a volver locos. Quiero que ustedes sean todos locos por Cristo. Tiene que estar loco. Yo nunca vi que los pastores estén locos por Dios. Pero hay creyentes que están locos por el evangelismo. Y están revolviendo todo el Gangsogu. Y están revolviendo todo el Tungcheongdo. Los evangelistas que revuelvan por Jesucristo. Por eso, nuestra iglesia formalizamos un grupo que hace evangelismo especialistas, quienes son las personas que se dedican a predicar la palabra a alrededores, a los lugares vacíos de Gangsogu. Y vamos a darlo vuelta a Gangsogu y vamos a levantar el cambio espiritual. Y entonces Dios va a estar alegre. Por eso, sin frenar este misterio del evangelismo, diga conmigo, evangelismo no hay fracasos. El evangelismo no hay fracasos. Aunque yo vaya, no pude. Ustedes al transmitir este evangelio de la vida, si esa persona recibe, va a ser de ellos ese evangelio. Si ellos no reciben, al transmitir esa bendición, se hace mío. Todo se regresa como mi premio del cielo. Aunque acepte, recibo el premio. Aunque no reciba, al transmitir, recibo el premio. Por eso, yo hice el evangelismo cuando era creyente normal. Repartí como 5,000 materiales de evangelismo en Busan. Llevé a los jóvenes, a los 800, y entraba a los hoteles. Y ese momento era donde gobernaba el presidente Chon Doo-hwan y no podía andar más de 2 personas. Y yo me llevaba
me llevaban los militares y transmitía así. Ustedes, 그러니까 전도는 por eso, el evangelismo, 무조건 축복이에요. como sea, es la bendición. ¿Quiere hacerlo? 무조건 축복이라는데. Es la bendición. 목사가 강단에 설교하면서 Si el pastor, yo siendo un pastor sin experimentar, no voy a mentir. 그 체험도 안 해보고 이 말 합니까? Yo no estoy hablando, yo estoy establecido como testigo. Esto no es la palabra, sino es el testimonio. La vida de fe no hay otra cosa. Creer la escritura de la Biblia y actuar valientemente, confiadamente. Hay una palabra antigua corea, mostrar su poderío. Hay una palabra, mostrar su poderío. Porque significa que hablan de los orgullos de la posición social y autoridad y actúan de manera exagerada. Esta palabra salió de un gobernador que el rey le daba misión, le daba una orden emitida por la ley y el gobernador con poder militar se llamaba testamento. Ese testamento y la caja que guarda ese testamento se llama Yusotón. Por eso las personas que da esta caja del testamentos, cualquier persona que evitan y que molestan a esa persona que obtiene esa caja, va a ser destruido las 3 tribus. Al molestar o al evitar esa persona que tiene esa caja de testamentos, es molestar al rey. Por eso, las personas que llevaban esa caja de testamento eran muy confiados. Por eso salió de ahí esa palabra que mostraba su poderío. Por eso le decía, está mostrando su poderío. Salió de esa palabra. ¿Por qué hablo esta palabra? Nosotros somos embajador plenipotenciario. Amén. Por eso espiritualmente tenemos que ser confiados de mostrar nuestro poderío. Yo antes de conocer el evangelismo, yo vivía todo achicados porque estaba lleno de y era inútil y no podían ni subir al bus porque tenía una conciencia de inferioridad. Por eso tenía vergüenza a mirar a la persona. Ustedes no pueden entender a mí. No pueden ver una persona cambiada como yo. ¿Cómo tuve el cambio? ¿Quién era una persona que no podía subir al bus a ver a la gente? Y tenía otro amigo que no tenía vergüenza. A mí, al tener mucha vergüenza, se me notaba en mi cara, pero él era muy confiado y hablaba muy bien. Era de la provincia Chungcheondo y era un empleado del social, del público. Y dijo, seguime a mí. Y dejé un D. Y al subir al bus dice, están cansados en este horario. Y la gente estaba todo sentado en el asiento del bus. Y hacía muy bien el evangelismo. Hizo 2 paradas y dice que lo haga yo. Antes de evangelizar, tenemos que tener la sanidad. Aunque no queramos hacer, hice a propósito, y estaba incómodo todo el tiempo, porque no podía no hacer. Comencé así. Al pasar ahora, tuve la sanidad. ¿Y qué está pasando? Quien era muy inferior, empecé a cambiar como una persona confiada. Tuve la sanidad totalmente. La enfermedad, el nerviosismo, preocupaciones, se me fue todo.
그래서 제가 이걸 체험을 하고 Por 말씀드리기 eso 때문에 estoy hablando 한번 porque 여러분 lo 이번에 experimenté 경험을 yo. 현장에 체험해 보시기 바랍니다. Quiero que ustedes también tengan esta experiencia de la vida. No importa el resultado, Dios va a ser el resultado. Recibimos 5,000, no hay ni una, hice el evangelismo, pero no había muchas personas que habían venido a la iglesia de Sion, no. Pero empezó a haber en multiplicaciones. Por eso nosotros del fruto, el resultado del fruto, no nos tenemos que preocuparnos, sino tenemos que hacer, Dios hace el trabajo. Y cuando prendí TV, estaba testificando un señor que estaba en el preso. Yo ese momento, en preso, escuché el evangelio con el pastor Chong Un-ju y ese momento yo recibí el evangelio y estaba hecho como un asistente pastor y estaba dando testimonio. ¡Wow! Recibió a Jesús así. No vino a nuestra iglesia, pero estas el rey de la droga se hizo un asistente pastor. Por eso ustedes no se preocupen de resultados. Tienen que tener confianza espirituales y ocupar la misión de hombre enviados. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión, hay una palabra, chutzpah. ¿Qué quiere decir? Sinvergüenza. Que rebolsa de confianza, que es muy confiado. Este chutzpah se habla del pensamiento de judío de desafíos. Tiene ese significado. Por eso, esto es un desafío. Violentos, ideas creativas, de actitud positivas. Al tener este conocimiento, chutzpah es la fuerza impulsada de la economía creativa. Por eso nosotros espiritualmente también tenemos que tener el pensamiento de chutzpah. Cuando les llegan problemas y situaciones, en vez de estar lleno del temor, ustedes quiero que hagan chutzpah como apóstol espiritual, con la identidad. Con confiado, ustedes con la identidad confiado tienen que ir y levantar y dejar arte de obra, que todos sean discípulos. Vamos a orar. Señor Padre, que todos los creyentes de la iglesia llevó de discípulos puedan ser apóstoles y que tengan un tiempo de cambiarse al apóstol. No preocupar por de no comer, de qué vamos a vivir, de qué vamos a vestir. En este momento que nos quitó todo por este pensamiento, que los creyentes podamos concentrar a través de la palabra y a través del oficio de la iglesia y que pueda transmitir el evangelio, que todo sea evangelista y absoluto discípulo de Cristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.